Apreciados amigos, en nuestro tema anterior interrumpimos nuestro relato en un momento especialmente delicado y peligroso en la vida del profeta Daniel. Este anciano estadista, de hecho, se estaba acercando a los 85 años de edad. Se había convertido involuntariamente, por cierto, en el foco de una seria intriga palaciega. Darío el Medo acababa de designarlo como uno de los integrantes del triunvirato gubernativo del imperio, y una posición tal de prestigio y encumbramiento otorgada a un extranjero resultó sencillamente intolerable para un grupo bastante representativo de los funcionarios medo-persas. Más resentidos aún se sintieron cuando el rey dejó entrever que pensaba elevarlo aún más, nada menos que a la codiciada posición de primer ministro. Este malestar que Darío el Medo en un primer momento no alcanzó a discernir en su plena dimensión, se tradujo en un plan astuto, muy bien elaborado, tendiente a producir no solo el derrocamiento de Daniel, sino también su muerte. Argumentando la conveniencia y necesidad de una transición más rápida de una administración imperial a la otra, los complotados convencieron al rey que firmara un decreto intrínseca y totalmente incorrecto. Por el mismo se establecía que durante los 30 días siguientes a su promulgación, ningún habitante del imperio podría elevar petición o solicitud alguna a nadie, absolutamente a nadie, con excepción del rey. Debemos admitir que esta ordenanza no carecía de cierta lógica, y tal vez nada tendríamos para objetarle si no fuera porque invadía atrevidamente un recinto completamente vedado a todo y cualquier gobernante, el de la vida religiosa de los súbditos del nuevo imperio. En efecto, una de sus cláusulas decía textualmente, Daniel capítulo 6, versículo 7, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre y fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Apreciados amigos, ninguna autoridad humana jamás recibió de Dios la atribución o responsabilidad de imponer por decreto convicciones o creencias de carácter religioso o espiritual. Las Sagradas Escrituras son muy explícitas y específicas en su terminante prohibición a las autoridades civiles y políticas de legislar sobre asuntos religiosos. Las convicciones religiosas y morales de un individuo, siempre y cuando no afecten a la moral y al orden público, son su sagrado derecho y por lo mismo están más allá de cualquier legislación. La religión no puede ni debe someterse a decretos o depender de ellos para su ejercicio. Como lo vimos en un tema anterior, en el lenguaje profético la unión del poder religioso con el civil, de la Iglesia con el Estado, es referida como el principio de la bestia. El término bestia no debe entenderse, sin embargo, como un insulto o una expresión derogatoria. En el original griego del libro del Apocalipsis, bestia simplemente significa un animal silvestre, una fiera, en contraste con otro ser viviente, el Cordero, símbolo de Cristo y los principios de su reino. Así, mientras los principios del cielo, encarnados en Cristo y sus enseñanzas, se presentan bajo el símbolo de un Cordero, el Cordero de Dios, los de Satanás, el gran enemigo de Dios y del hombre, aparecen representados por un animal feroz, la bestia inspirada por el dragón, por Satanás. El contraste no termina allí, con los símbolos, sino con lo que esos símbolos, la bestia y el Cordero, representan. Al Cordero corresponden el libre albedrío, la facultad de decidir, el reconocimiento de la libertad civil y religiosa del individuo, ese derecho sagrado e inalienable que Dios concedió por creación a todos los seres humanos. El poder representado por el símbolo de la bestia, inspirado por el dragón, impone la religión mediante el uso de la fuerza pública, del poder civil o político, sin necesariamente tomar en cuenta las convicciones más íntimas del individuo. A toda iglesia, no importa cómo se llame, que se arrogue la facultad de establecer sobre el Estado su poder para imponer, restringir o prohibir el libre ejercicio de la religión, interfiriendo así con los sagrados recintos del alma humana, le corresponde este símbolo bíblico y profético referido como la bestia. ¿Por qué? Porque no está actuando de acuerdo a los principios del Cordero, sino a los del dragón.
El testimonio de muchas de las páginas más penosas de la historia coincide en un todo con las anticipaciones registradas en las profecías de la Biblia. Así, fue predilección de Babilonia legislar la religión, imponerla por decreto. El horno de fuego fue una clara demostración de ese espíritu de la bestia, del dragón. En el mismo error incurrió el imperio medo-persa apenas iniciada su historia, tal como lo ilustra el decreto que le fuera arrancado a Darío el Medo. Y ese mismo espíritu del dragón, de la bestia, representada por la unión de los poderes político y religioso, habría de manifestarse siglos más tarde en la Roma pretendidamente cristiana, la Babilonia de las páginas del Apocalipsis. Sí, amigos, aunque Babilonia ya había caído, su espíritu se estaba perpetuando en Medo-Persia, manifestándose en esas circunstancias en que ese arrogante decreto consignaba al foso de los leones a todo aquel que se atreviera a elevar, aunque más no fuera una sola plegaria, a su Dios personal durante ese plazo de 30 días estipulados en el decreto. La arrogancia del edicto imperial puede observarse también en su caracterización como ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada, como aparece en el verso 12. ¿Podríamos imaginar un atropello mayor a la dignidad que Dios ha conferido al ser humano? Un edicto opresivo, inmutable, sin ningún margen ni para la compasión ni para la equidad y sin siquiera la posibilidad de una apelación. Y en este caso en particular, todo individuo que se atreviera a continuar las prácticas de su vida religiosa, que se atreviera a expresar los estados de su conciencia mediante algún acto externo de culto, inexorablemente sería arrojado al foso de los leones. Dejemos que otros argumenten detalles insignificantes e irrelevantes de la crónica, perdiendo de vista el verdadero mensaje de esta emotiva página del libro de Daniel. Intentos tales no responden a otra cosa que a tratar de desprestigiar la historicidad del relato. No obstante, alguna referencia tendremos que hacer a esas objeciones, ya que son las que se leen en muchos comentarios y que lamentablemente no están ausentes hasta de púlpitos y cátedras de seminarios y universidades. Así, por ejemplo, se nos trata de convencer que las cosas no pudieron ocurrir de esa forma por la sencilla razón de que no pudo haber habido leones en Babilonia, ya que habría sido totalmente imposible traerlos desde las sabanas africanas. La verdad es que en los tiempos antiguos había leones en toda el Asia Occidental. De hecho, la Biblia los menciona en más de una instancia como viviendo en Palestina. Los registros cuneiformes de los asirios revelan que más de uno de los reyes de ese imperio fue aficionado a la caza de leones. Así se menciona específicamente a un monarca que no parece haber tenido muchas preocupaciones por la supervivencia de este animal, ya que hizo registrar cómo en una sola cacería dio muerte a 970 leones. Otros registros nos describen zoológicos particulares de varios monarcas. Es más, tan apreciados eran los leones y otras fieras que en las estipulaciones de rendición aparecen frecuentemente la obligación de los vencidos de entregar anualmente al vencedor, entre muchas otras cosas, una cierta cantidad de leones. ¿Podemos imaginar eso? Sí, me dicen ustedes, pero ¿cómo los cazaban? Porque en aquellos tiempos seguramente no había nada parecido a jeringas hipodérmicas con líquidos tranquilizantes, ni nada por el estilo. También a esta interrogante ha dado respuesta satisfactoria la arqueología. Se los hacía caer en trampas en forma de foso, o bien se los golpeaba con flechas de punta roma hasta dejarlos inconscientes, o se los perseguía hasta dejarlos agotados. ¿Saben, amigos? Leyendo esas crónicas, uno queda con la impresión de que la gente de aquellos tiempos sentía menos temor a los leones que el que estas fieras nos infunden hoy. Antes de continuar con la secuencia del relato, haremos referencia a un aspecto adicional. ¿Eran realmente tan inmutables las leyes de Medo-Persia? Sí, lo eran. La Biblia lo destaca reiteradamente en los libros de Daniel y de Esther, y también lo hacen los historiadores griegos. Así, por citar tan solo un ejemplo, Diodoro de Sicilia nos cuenta del tremendo remordimiento experimentado por Darío II ante la muerte de su amigo Jaridemos.
En un momento de ofuscamiento, el rey había firmado la sentencia de muerte contra su amigo. Y a pesar de que más tarde quiso revocarla, no pudo hacerlo por tratarse de una ley de Media y de Persia. De paso, el hecho de que en estos 3 pasajes del relato se destaque esta característica le otorga un aura adicional de historicidad al contenido de este capítulo. Volviendo ahora al hilo del relato, ¿qué fue lo que ocurrió una vez que Daniel se enteró del contenido del decreto? El verso 10 describe la actitud inalterable del anciano estadista. A pesar de ser muy respetuoso de las autoridades legítimas, al punto de que varios monarcas lo reconocieron como un ciudadano ejemplar, Daniel no iba a permitir que un edicto imperial pretendiera regir su vida religiosa. El texto referido reza así, Daniel capítulo 6, el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Para poder hacerlo, Daniel debió haber tomado una gran decisión y en eso consistió precisamente su victoria. No fue en el foso de los leones donde obtuvo la victoria. La gran decisión no respondía a una corazonada o a una improvisación del momento. Jamás podría haber exhibido una fidelidad tal si no hubiera conocido por experiencia propia lo que significa vivir en continua e íntima relación con Dios. Es que en los momentos de prueba y dificultad, los hijos de Dios deben ser exactamente lo que son cuando todas las circunstancias parecen favorecerlos y ayudarlos. Y Daniel lo sabía. Las circunstancias, mis amigos, por enmarañadas y complejas como pudieran parecer serlo, no modifican el carácter ni lo determinan. Lo único que hacen es revelarlo. Y eso fue lo que ocurrió una vez más con el anciano estadista. Daniel podría haber argumentado consigo mismo y racionalizado su situación. Al fin de cuentas, él tenía ya unos 85 años y seguramente Dios no esperaría de él tanto como cuando estaba en la plenitud de sus fuerzas. Por otro lado, podría haberse planteado algunos serios interrogantes acerca de la justicia y del amor de Dios al recompensarle con una circunstancia de tan alto riesgo como esa. Todo lo que él había hecho para darlo a conocer en Babilonia, la tierra de su cautiverio. También podría haber solicitado al rey una licencia de 1 mes y haber viajado de inmediato a algún lugar de veraneo o descanso. Darío no se la habría negado. Aún sin pensar en recursos tales, Daniel podría haber dejado cerradas las ventanas de su cámara mientras ofrecía sus plegarias cotidianas, o haber corrido un poco las cortinas, de tal forma que no se pudiera ver desde afuera lo que estaba haciendo, o bien, aún dejando abiertas las ventanas y las cortinas, podría haber cambiado su posición de tal manera que no pudieran verlo. O más simple aún, podría haber modificado un poco el horario de sus devociones. Sí, la lista de estos recursos evasivos podría extenderse mucho más, porque Daniel podría haber hecho muchas cosas más que no hubieran podido calificarse o evaluarse necesariamente como una renuncia a sus convicciones religiosas y las prácticas en las que las mismas se expresaban. Pero él era un siervo de Dios por encima de toda circunstancia y de toda imposición humana. Y fue por ello que Dios pudo utilizarlo en una forma tan extraordinaria, recompensando su fidelidad y revelándose a sí mismo mediante los acontecimientos que Daniel debió protagonizar delante de los monarcas más poderosos del mundo de aquel entonces. Retomando ahora la secuencia del relato, todo ese día sus movimientos fueron estrechamente vigilados y a la mañana siguiente, con un número apropiado de testigos, la acusación contra Daniel fue presentada formalmente al rey. Después de recordarle el contenido y los alcances del decreto y hacerle repetir que las leyes de Media y de Persia eran por definición irreformables, presentaron la denuncia con estas palabras. Las encontramos en Daniel capítulo 10, el verso 13. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces por día hace su petición.
Fue recién entonces cuando Darío captó la verdadera intención de aquel decreto que le habían hecho firmar tan solo unas pocas horas antes. No era ni preocupación por la consolidación de la victoria sobre el imperio babilónico, ni el pretendido afianzamiento del poder y del honor del rey. Lo que había impulsado a estos funcionarios había sido tan solo sus malvados celos contra Daniel. El rey sentía ahora, demasiado tarde ya, que debería haberlo supuesto o imaginado. Pero le habían cerrado los ojos, apelando a su orgullo y a su vanidad, y él había caído en la trampa que tan astuta y habilidosamente le habían tendido. ¿Qué podría hacer ahora? A pesar de que durante el resto de ese día desplegó una intensa actividad diplomática, tratando de encontrar algún recurso legal que le permitiera salvar la vida de su fiel colaborador, todas las consultas y conversaciones probaron ser infructuosas. Cada intento del rey, cada argumento que lograba elaborar, chocaba con un coro monótono de voces discordantes, repitiendo esa frase de Daniel 6:15. Sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Nada podía hacerse. La sentencia debía cumplirse y con gran dolor de corazón el rey se vio forzado a dar la orden de que tan tremenda injusticia se llevara a cabo. Daniel fue descendido al foso de los leones y Darío el Medo tuvo la penosa tarea de sellar la roca que cerraba la abertura, cosa que también hicieron los otros funcionarios implicados en el complot. Aparentemente no hubo diálogo alguno mientras que se cumplían estos tensos procedimientos. No obstante, el rey alcanzó a expresar su gran anhelo, su esperanza de que el anciano profeta, justamente antes de que la puerta se cerrara, pudiera ser protegido por Dios. La expresión desiderativa del rey aparece en el capítulo 6, verso 16. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Tal vez ustedes se estén preguntando, amigos, acerca de cuál pudo ser la razón de este doble sellamiento de la argamasa con la cual habían cerrado la entrada al foso de los leones. La respuesta es muy sencilla. El rey colocó su sello para estar seguro de que los conspiradores no vinieran de noche a matar a Daniel si es que los leones no lo hubieran hecho antes. Y los conspiradores colocaron sus sellos para asegurarse de que el rey no enviara de noche a sacar al profeta. Mutua desconfianza, tan común en la gestión gubernativa, aún en nuestros días. Ya era de noche cuando Darío el Medo regresó a su palacio. Se acostó temprano, sin aceptar la cena, y tampoco concurrió a la habitual velada musical vespertina. La ira del rey contra aquellos taimados completadores tan solo era superada por su gran tristeza. Y así pasó esa larga noche sin conciliar el sueño. ¿Cómo había podido ser tan necio?, se reprochaba amargamente vez tras vez, como para aceptar como sinceras las adulaciones de esos cortesanos. ¿Cómo pudo ser posible que lo hubieran hecho caer tan ingenuamente en la trampa que le habían tendido? Esas eran las preguntas que no podía quitar de su pensamiento. Por otro lado, él había oído alguna cosa acerca de la religión de Daniel y del Dios a quien Daniel adoraba. Sabía que era poderoso, pero lo sería tanto como para poder librarlo de una horrorosa muerte en el foso de esos leones cebados y hambrientos. Apenas comenzó a aclarar, y con una débil esperanza latiéndole todavía en el corazón, el rey se dirigió apresuradamente al foso, con voz cargada de pesadumbre y con la casi total seguridad de que la única respuesta habría de ser un pavoroso coro de rugidos. El rey se atrevió a llamar. Lo encontramos en Daniel, el capítulo 6, el verso 20. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Con qué enorme alivio oyó la respuesta calmosa y tranquila del anciano estadista, quien por postrarse delante de Dios no necesitaba hacerlo delante de los hombres. Allí la encontramos en Daniel capítulo 6, los versos 21 y 22.
Qué hermosa certeza en sus palabras. Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. De inmediato Daniel fue sacado del foso, y con gran alegría el rey comprobó que no tenía lesión alguna, ni siquiera el más leve rasguño. Tremendamente asombrado, Darío comprendió que frente al Creador de toda vida, aquellas feroces bestias no habían tenido poder alguno. En lo que siguió, amigos, Daniel no tuvo participación. El rey sentía que tenía algo para arreglar personalmente con aquellos taimados acusadores que tan hábilmente lo habían entrampado. Con o sin ley de Medo-Persia, fueron violentamente arrancados de sus lechos y arrojados juntamente con sus familias al mismo foso. Tan feroces eran esos leones que, de acuerdo al registro bíblico, no habían llegado aún al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Daniel 6:24. Tan impactado quedó Darío por lo ocurrido en esas últimas 48 horas y particularmente por el milagroso desenlace que acababa de presenciar, que decidió consignar su admiración y veneración por ese Dios de los hebreos, del cual tan poco había conocido hasta ese día, por medio de una proclama oficial, proclama que debía darse a conocer en todo el vastísimo territorio del imperio. La encontramos en Daniel capítulo 6, los versos 25 al 27. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Fue así, una vez más, como un monarca, el más poderoso del mundo de aquellos días, y gracias a la inquebrantable fidelidad de un siervo de Dios, fue llevado a expresar su reverente reconocimiento del poder de esa divinidad. El mismo Ciro II el Grande quedó muy impresionado por esa evidencia milagrosa del poder divino. Y más tarde aún más, al conocer las profecías de Isaías, que refiriéndolo por su nombre, anticipaban su propio papel en la liberación del pueblo judío y la restauración de Jerusalén. Profundamente conmovido, determinó cumplir fielmente el propósito divino en cuanto ascendiera al trono. Y así lo hizo, como lo revela la historia. Esa fue la forma en la que Dios reveló y demostró su poder y autoridad delante de los gobernantes medo-persas, los reyes del Segundo Imperio Universal. En cuanto a Daniel, el relato bíblico concluye con estas palabras, muy breves por cierto, en Daniel capítulo 6, el versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Saben, estimados oyentes, el paso de los siglos no ha empañado esta figura ejemplar. Y a pesar de las innumerables críticas y objeciones que se han lanzado en contra de los mensajes de su libro, los mismos siguen en pie, revelando con precisión meridiana el significado y la orientación de la historia, como proceso bajo el control de un Dios que no solamente es omnisapiente, sino también todopoderoso, de un Dios que interviene en los asuntos humanos cuando quiera su sabiduría así lo indique, a fin de hacer posible el cumplimiento de sus propósitos de amor y salvación. Si el libro de Daniel concluyera con este capítulo 6, con el incidente que acabamos de repasar juntos, ya serían suficientes las lecciones que de él podríamos extraer para nuestras vidas. Lecciones que apuntan a algo más allá de las brumas de un futuro incierto. Pero en el libro de Daniel hay más, mucho más. En realidad, amigos, todavía no hemos iniciado el estudio de sus maravillosos mensajes proféticos. Si bien es cierto que los mismos se introducen en el capítulo 2,
con aquel sueño dado a Nabucodonosor, el sueño de la imagen o estatua y de la roca, también es cierto que las anticipaciones proféticas más significativas de todo el libro recién se inician a partir del capítulo 7, capítulo que comenzaremos a estudiar en nuestro próximo tema. Entre tanto, mis amigos, llégueles a cada uno de ustedes un mensaje de esperanza y paz. Si hubo hombres de Dios que no vacilaron en hacer frente al cautiverio, a un horno de fuego ardiente y a leones hambrientos que estuvieron dispuestos a rendir sus vidas antes que deshonrar a Dios, a ese Dios al cual adoraban, ¿hemos de trepidar y acobardarnos nosotros ante problemas muchos más insignificantes? Sí, Dios tiene poder, como lo ha demostrado reiteradamente, para librar a sus hijos de las circunstancias más angustiosas y afligentes. ¿Cuánto más aún lo tiene para ayudarnos a resolver los problemas de todos los días? Esos que surgen en la calle o en el taller o en la oficina, en el aula, y hasta aún esos a veces tan complicados, los del hogar y la familia. Pero para que pueda hacerlo, debemos entregarle nuestra vida y dejar que Él la conduzca. Entonces sabremos realmente lo que significa gozar de paz, de espíritu, y podremos enfrentar todas estas tribulaciones con una canción en el corazón. Maravilloso, ¿verdad? Pero no utópico ni hipotético. Darío el Medo, un pagano, confesó acerca de ese Dios: Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Él salva y libra. Y usted, apreciado amigo y estimada amiga, ¿estaría usted dispuesto a expresar un reconocimiento similar? Así lo anhelo de todo corazón. Concluyamos ahora estas reflexiones con una plegaria elevada al Dios que salva, al único Dios que tiene la solución para todos nuestros problemas. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en los cielos, con cuánta gratitud nos presentamos delante de ti. Esta página que hemos estudiado, registrada en el libro del profeta Daniel, introduce una dimensión de ánimo, de esperanza, de gozo, de certeza en nuestro corazón. Querido Padre, ayúdanos a confiar en ti, a confiar más y más en tu poder protector, en tus recursos para solucionar nuestros problemas y para ayudarnos a vivir vidas que estén en total armonía con tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.